Y llegamos al Ecuador de Conexión Cantabria y seguimos con más entrevistas. Está con nosotros Paula Fernández, consejera de Presidencia y también secretaria de Organización del Partido Regionalista. Bienvenida. Pues muchas gracias. No había tenido yo el placer y el gusto de coincidir contigo ni en una radio ni en un medio y por fin yo creo que es la primera vez. Pues sí, la verdad es que sí. Con José Luis sí que he coincidido más veces, pero contigo no había coincidido. Estoy encantada de estar aquí. Nada, yo creo que cuando estaba en Oiz Radio ibas a venir un par de veces y no sé cuál era la cosa. Ibas a venir a las tertulias o algo así, no me acuerdo yo perfectamente. Pero mira, ya me quito un maleficio, ¿eh? Ya te tengo por aquí, Paula, y es un auténtico placer. Pues muy bien, pues yo también estoy muy contenta porque vivo en Torrelavega, con lo cual estoy en casa. Y José Luis, que sigue conmigo. Sí, muy buenas tardes. Paula, una cuestión antes de nada. ¿Ha llegado a haber tantos medios de comunicación en la sede del PRC como los que hubo hace 3, 4, 5 días? Yo creo que nunca había habido, estuviste tú, sí. Lo pudiste ver, nunca había habido tantos medios en una sede pequeñita, antigua. Nunca había habido tanto, y eso que, fíjate, últimamente pues todo han sido éxitos y ha habido muchos medios y también de fuera de Cantabria, ¿no? Cuando tuvimos en las dos elecciones nuestro querido diputado nacional, pero realmente como el otro día nunca. Ni en ese momento de que se gana un diputado en abril, que se gana un diputado en noviembre, y ha tenido que ser en enero, en una situación extraña, vamos a definirlo así, donde es que no se cabía. O sea, no cabía un alfiler en la sede. Ten en cuenta que era el momento en el cual nuestro secretario general iba a hablar. El presidente de Cantabria no había hablado de manera directa ni había dado ninguna rueda de prensa desde que empezó, bueno, pues esta crisis, entre comillas, y claro, en ese momento Miguel Ángel iba a hablar y evidentemente pues la expectación era tremenda, y además como ya otros se encargaron de que nuestro no saltase al Congreso de los Diputados, pues por boca del presidente de ahora, ¿no? Del señor Sánchez, y también de Pablo Casado y también de la señora Arrimadas, pues fue un protagonismo tal el que tomó Cantabria y la figura también de Miguel Ángel y nuestro partido, que había mucha expectación. ¿Cómo se recibió ese órdago, ese aviso, esa advertencia en el seno del Partido Regionalista cuando dicen que si no recapacita el Partido Regionalista se rompía el pacto? ¿Cómo se recibió ese mensaje? Pues yo tengo que ser sincera, y ya no es la primera vez que lo cuento y que lo digo, no lo esperábamos, no barajamos esa posibilidad a lo largo de la reunión de la ejecutiva del partido, en la que sí que analizamos muy bien todos los documentos que teníamos en la mesa, sí que escuchamos detenidamente a nuestro diputado nacional, José María Mazón, que vuelvo a repetir, es un hombre muy perfeccionista, muy trabajador, muy serio, que había estudiado muy mucho todos los acuerdos, que había estado, como no, reunido con el Partido Socialista en Madrid de cara a esta investidura del señor Sánchez, y sí que a él le escuchamos, y por supuesto sí que escuchamos la opinión de todos los miembros de la ejecutiva que hablaron y mucho ese día, y nos llegó justamente a media reunión el acuerdo del Partido Socialista con Esquerra. Con lo cual nosotros sí que valoramos todo eso y no vinculamos en ningún momento nuestro no a la investidura de Sánchez con el pacto de gobierno estable que tenemos en Cantabria, con unos presupuestos recién aprobados y con un documento vigente que se había firmado en Madrid por parte de José María Mazón y del señor Ábalos. En ese momento, consejera, cuando uno recibe esas palabras por parte del socio de gobierno, ¿qué es lo que más se tiene en cuenta? ¿El hecho de trabajar con el socio de gobierno o los diputados que uno tiene en la Asamblea Regional? ¿Qué es lo que más pesa en ese momento? Bueno, pues pesan muchas cosas, porque lo primero, como bien os decía, es inesperado, nos coge por sorpresa, pero nosotros tenemos claro que tenemos encima de la mesa una decisión unánime de una ejecutiva que no es, como bien ha dicho nuestro secretario general, no soy yo, no soy Miguel Ángel Revilla, somos el órgano de gobierno de nuestro partido, el máximo órgano de gobierno que tiene el Partido Regionalista de Cantabria. Entonces, evidentemente, se pone encima de la mesa pues que todo se puede saltar por los aires, y que con nuestras diferencias, porque no nos podemos engañar, somos dos partidos políticos distintos, con pensamientos diferentes en muchísimas áreas, pero estábamos trabajando estables, y también se pone en juego que nosotros hicimos un esfuerzo muy grande por hacer un acuerdo de gobierno de manera rápida, de manera estable. Hemos hecho un esfuerzo muy grande por aprobar los presupuestos de 2020 en tiempo y forma, a pesar de no tener gobierno nacional, a pesar de no tener todas las entregas a cuenta que se debe a este gobierno, y que eso dificulta día a día el trabajo de las distintas consejerías. Y yo creo que a pesar de todo estábamos trabajando bien. Ya a finales de año he llevado al Parlamento de Cantabria una serie de proyectos de ley, seguimos trabajando en ello. Bueno, pues parece que salta un poco todo por los aires, ¿no? Con lo cual todo pesa
pesa la estabilidad de Cantabria, Sí. pesa el pacto de gobierno con un socio con el que estamos caminando. Y llegó el día de ayer y se llegó a ese acuerdo, no va a haber apoyo a los presupuestos generales del Estado, pero pero también se compromete el Partido Socialista, ¿no? Esas reivindicaciones de Cantabria que tiene que cumplir el gobierno de España se van a cumplir. Efectivamente, bueno, pues nosotros tenemos muy claro, y lo ha dicho también nuestro secretario general, y yo también lo he repetido en entrevistas que me han hecho estos días, ¿cómo no vamos a coincidir en gran parte del discurso del presidente Sánchez en su investidura? ¿Cómo no vamos a coincidir en su agenda social? Si lo hemos dicho por activa y por pasiva, el tema de las pensiones lo hemos defendido siempre, hemos defendido la educación, la sanidad, vamos a estar con el gobierno de España siempre que haya medidas importantes de cara al cambio climático, de cara al Pacto Verde, etcétera, etcétera. Ahí estamos con la mano tendida, pero evidentemente esos presupuestos del Estado 2020 tienen que llevar las reivindicaciones de Cantabria, que no son ni de hoy ni de ayer, que son de hace mucho tiempo y que son justas. Esto no es exprimir por exprimir la vaca, ¿no?, de todos los españoles. Esto es reivindicar obras de infraestructuras importantísimas para Cantabria. Esta mañana estuvo el consejero de Industria hablando, bueno, pues de toda la industria de Cantabria en un foro importante, y él sí que apuntó a las buenas condiciones que tiene nuestra comunidad autónoma, con una serie de herramientas que ya están establecidas y una serie de condiciones que ya tenemos de cara a la inversión de otras empresas fuera de Cantabria en nuestra tierra, ¿no? Y dejó muy claro que nos faltaba el tren a Madrid, el tren a Bilbao, y que es que no se puede decir más veces que no es algo que nosotros queramos porque sí, sino que es algo que tienen todos los demás y que es justo. Y luego, pues el dinero que nos deben de Valdecilla, evidentemente, todo eso tiene que estar en los presupuestos. Se va a licitar la Ermida, que se tiene que hacer en la primera parte del año, bueno, pues eso también tiene que estar en el presupuesto. Y en ese caso, el sí del diputado Mazón está garantizado, ¿cómo no? ¿Cómo les explicamos o cómo les explica usted a los espectadores el hecho de que no esté de acuerdo con el proceso de investidura o con esa investidura? El PRC no está de acuerdo, de hecho vota no, y vota sí a los presupuestos. Bueno, vamos a ver. Yo la he entendido perfectamente, pero sí que habrá gente que se esté preguntando cómo es posible hacer un no y hacer un sí. No sé si me explico. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Y además también la gente dice lo mismo. ¿Cómo es posible que hace 6 meses era así y ahora de repente es no? Yo lo entiendo, evidentemente que lo entiendo. Pero yo creo que las cosas se pueden explicar muy bien. También es evidente que tendremos que ver con lupa el documento presupuestario, y José María Mazón lo va a ver así y lo va a estudiar así. Yo creo que hay líneas rojas. Y nosotros las hemos dicho siempre. No son líneas rojas que nos hemos sacado de la manga el otro día de cara a esta nueva investidura. Son líneas rojas que hemos dicho desde el inicio, ¿no? Y evidentemente, cuando hay unos presupuestos generales del Estado encima de la mesa y alguien gana demasiado, algunos otros tienen que perder. Entonces vamos a ver cómo se hace ese encaje de bolillos para que, desde luego, Cantabria, con lo que ha reivindicado, no pierda. Y en igualdad de condiciones con las demás comunidades autónomas. Y veremos a ver cómo es ese documento presupuestario y qué matices tiene ese documento presupuestario. De hecho, es que si no, no avanzaríamos. Seguiríamos con un presupuesto claro, de Rajoy. no avanzaríamos nunca si no hay una situación de tirar hacia adelante, ¿no? Evidentemente. Nosotros también barajamos en la ejecutiva del Partido Regionalista, y yo ya lo he dicho, bueno, que pocas cábalas se tenían que dar para que el señor Sánchez no fuera presidente. Eso Sí, también lo está pusimos encima de la mesa, porque yo creo que ante todo hay que ser responsables. Es que al final tampoco fue tan relevante, ¿no? Y tan importante el voto del Partido Regionalista. No era imprescindible. Al límite. Bueno, pero al límite. Me gustó las no palabras era. que dijo el secretario general, el presidente de la Comunidad de Cantabria, cuando en concreto le hice la pregunta, ¿no?, de la situación política que hizo Ana Oramas de Canarias, de hecho, de si ella no está por conciencia, si no puede por conciencia dar ese voto que le dice su partido, no lo dé y no se presente a esa situación o dimita. Me pareció elocuente. Sí, y además también, Miguel Ángel, si te acuerdas, si recuerdas, Sí. lo puso encima de la mesa hablando también de Pedro Sánchez, que en aquel momento él salió en defensa de Pedro Sánchez porque creyó que era muy coherente con su decisión tomada. No, digo no, pero es que me marcho, porque yo no puedo pasar por esto. Eso y si es. la gran mayoría dice sí. Nosotros ahí en la ejecutiva del partido lo hacemos así, y es una norma que yo creo que tengo que recordarle en este momento, que siempre puso encima de la mesa Rafael de la Sierra, y con la que vamos caminando, porque son principios básicos del partido. Nosotros en las ejecutivas tenemos distintas opiniones, como no puede ser de otra manera, y podemos llegar a discutir en ciertos temas. Pero una vez que una decisión se toma por una mayoría, todos vamos a una.
Y eso yo creo que es fundamental dentro de una organización, dentro de una asociación, dentro de un colectivo que quiere funcionar y que quiere progresar, como bien decíais antes, y evidentemente si queremos cambiar las cosas, pues tendremos que tomar decisiones que luego a la larga veremos a ver si son o no son las acertadas, porque muchas veces el tiempo es el que te acaba dando o quitando las razones, ¿no? La vicepresidenta del Gobierno, en funciones entonces, Carmen Calvo, manifestó en los desayunos de Televisión Española: no entiendo el voto de Revilla. Dice, no entiendo al señor Revilla. Cuando se hizo la rueda de prensa de la que estamos hablando en la sede del PRC, el secretario general en ese momento del partido, Miguel Ángel Revilla, nos expuso a todos los medios de comunicación que lo que debemos de entender es que quien vota es el Partido Regionalista de Cantabria, no su secretario general o en este caso el presidente de la Comunidad de Cantabria. Eso quedó absolutamente claro, Paula. Sí, sabes que lo dijo desde inicio y además a Miguel Ángel le enfadó muchísimo eso. No solo en boca de la vicepresidenta, sino en más tertulias, sobre todo no de aquí de Cantabria, pero sí a nivel nacional. Se habla del partido de Revilla, se habla del voto de Revilla. Eso a Miguel Ángel no le gusta nada, porque además la decisión evidentemente era compartida por Miguel Ángel, pero fue de todos. Sí. Y como él bien decía, y volvías al argumento de antes, ¿no? Si yo no estoy de acuerdo con esa decisión que sigue hacia adelante, pues tengo dos opciones: o en conciencia dimito y me aparto, o la acato y continúo, ¿no? Eso nos ocurrió también la primera vez que se decidió en esta segunda etapa ir a las elecciones generales, que Miguel Ángel, yo creo que por él hubiera votado que no, pero cuando se dio cuenta que todos los militantes, porque nosotros somos un partido tremendamente democrático, no tenemos intermediarios ni compromisarios, nuestros congresos van todos los militantes del Partido Regionalista y todos votan. ¿Cómo hubiera cambiado el escenario si no se hubiera presentado el Partido Regionalista? Hubiera cambiado el escenario totalmente. Bastante. Yo creo que sí. Es verdad. Yo creo que para Cantabria, vamos a pensar en eso siempre, el escenario de que el Partido Regionalista esté en el Congreso, lo que yo supone, creo que es muy importante. Y yo creo que eso lo valoran todos los ciudadanos, independientemente de que luego ellos en Cantabria voten otras ideologías o voten otros partidos, pero sí que se reconoce el peso de tener un diputado de un partido regionalista, porque al final, bueno, pues el argumento es un poco como cuando miramos hacia nuestros vecinos del País Vasco, ¿no? Y vemos todo lo que ellos han conseguido siempre que han confiado en sus diputados de casa. Y llegamos a este 2020, ¿en qué momento, se lo preguntamos también antes a Ángel Cuevas, en qué momento se encuentra Cantabria y también qué balance hace de este 2019 al frente de la presidencia Paula Fernández? Bueno, pues mi 2019 ha sido muy convulso, porque he pasado por muchas etapas y además, bueno, pues he perdido a mi maestro, que era Rafael de la Sierra, y bueno, pues yo creo que se puede ser muy profesional, se puede ser muy responsable, pero la parte humana, bueno, pues es muy importante y eso pues te deja muchísima huella. Entonces han sido muchos acontecimientos en un periodo de tiempo muy corto que me han hecho como evolucionar muy rápido, efectivamente. Luego, lo has dicho al comienzo, soy la secretaria de organización de mi partido, había que hacer 102 candidaturas. A mí las elecciones generales evidentemente me afectan porque nuestro diputado se ha conseguido a base de movilizar a las bases del partido, de movilizar a nuestros alcaldes, a nuestros concejales, a nuestros candidatos, a los que nunca les estaremos desde la organización a la que ellos también pertenecen, ¿no?, suficientemente agradecidos por ese esfuerzo, porque el diputado del Partido Regionalista en el Congreso sí que ha sido puerta a puerta, trabajado. Sí que ha sido muy, muy, muy trabajado, porque nosotros aquí estábamos solos, hemos tenido que hacer una campaña muy dura, con muchísimas ideas, poniendo mucho encima de la mesa, nada nos viene dado de ningún sitio. Tenemos muchas ventajas por no ser sucursal de nadie, como a la hora de ejercer libremente nuestro no a la investidura de Sánchez. Pero también tenemos desventajas a la hora de poner en marcha una maquinaria que a nosotros nos cuesta muchísimo más y que también económicamente no tenemos la capacidad que tienen los grandes partidos. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, pues ha sido un 2019 complicado, por lo que hablas, desde el punto de vista del partido, porque hemos tenido muchísimo trabajo y hemos tenido, bueno, pues buenos resultados, pero con muchísimo esfuerzo, tanto en las elecciones regionales, municipales, como en las generales, y luego en la Consejería de Presidencia, pues también, evidentemente, con muchos cambios. Yo llegué sustituyendo a Rafa, que ya estaba pues muy enfermo, y bueno, pues hubo que afrontar muchos cambios en ese momento, y luego también al volver a ser consejera, volver a hacer un equipo en el que sí que es cierto que hay gente del equipo anterior de Rafael de la Sierra, pero sí que también hay novedades. Y además, bueno, pues sí que es cierto que el presupuesto y bueno, pues el compromiso de legislatura de la Consejería de Presidencia, Justicia, Acción Exterior e Interior es un poco continuar con muchas cuestiones
que ya inició Rafael de la Sierra, y también blindar otras cuestiones interesantísimas y otros proyectos y compromisos de Rafael de la Sierra, como es el Fondo de Cooperación para los municipios en la cantidad y en los criterios que establecimos en la legislatura pasada, pero hay que continuar, como te decía, pues con la modernización de la justicia, hay que continuar con dar más medios, si cabe, a las emergencias, porque además también ha sido muy convulso 2019 para una parte de esta consejería, que es todo lo que se refiere a la Dirección de Interior, donde están todas las emergencias, donde está el SENCA, que ahora también es organismo autónomo, que cambió su personalidad jurídica, y eso ha sido para estar mucho más cohesionado con la administración y para poder cumplir muchísimo mejor sus funciones, pero también pues hemos tenido incendios, hemos tenido inundaciones, hemos tenido mucho cambio climático y vamos a hemos tenido muchos rescates en cuevas, hemos tenido pues muchas emergencias a lo largo de 2019, y eso también... Y la cantidad de rescates que ha hecho el helicóptero Efectivamente. Va a venir otro, ¿no? ¿Viene otro helicóptero? Viene otro helicóptero, eso además tenemos que sacar... Se necesita, viendo la situación como el está, pliego se necesita. Este año 2020 ya está así previsto, y ha sido una idea extraordinaria puesta en marcha por parte de la Dirección de Interior, el poder fortalecer el servicio durante 4 meses con un helicóptero de apoyo. Ha mencionado al equipo Paula Fernández, y también no puedo pasar en alto también la apuesta, ¿no?, que ha realizado por la juventud. Me refiero, por ejemplo, con Jesús Goñi al frente de jefe de gabinete, también Íñigo Claramunt al frente de las emergencias, ¿no? ¿Has apostado, ¿no?, también por la juventud dentro de tu equipo? Pues sí, la verdad es que sí. Pero como yo soy una persona que siempre piensa que hay que rodearse de los mejores, lo tengo muy claro, yo no entiendo al que piensa que no es esta la mejor fórmula para hacer mejor las cosas. Hay que rodearse de los mejores, y Íñigo y Jesús son jóvenes, pero es que son los mejores, es que son muy buenos profesionales, están muy capacitados, están muy preparados, y yo creo que tenemos que darle oportunidades a la juventud, cuando además estoy segura de que se podrán o no equivocar, pero que desde luego son grandes profesionales y también muy trabajadores, que eso es muy importante. Y es cierto que también, bueno, pues hay direcciones generales importantes con mujeres al frente que también considero que están muy preparadas y que yo creo que van a poner todo para que todo salga bien, ¿no? Luego ya sabéis que también esto de la política depende mucho de la suerte, y ahí estamos todos al albur de lo que pueda ocurrir. Pero bueno, que por nuestra parte no quede capacidad y trabajo, yo creo que eso es lo más importante, teniendo en cuenta que tengo 7 direcciones generales y 2 organismos autónomos. Es mucho peso. Nosotros hemos cogido una competencia más, que es acción exterior, la representación institucional en Bruselas del Gobierno de Cantabria. En ese aspecto. Bueno, pues yo creo que hay muchas oportunidades allí, y yo creo que el Gobierno ahora en su totalidad, no solamente por lo que se refiere a mi consejería, somos conscientes de que tenemos que echar el resto, porque como también somos conscientes de que aquí tenemos un techo a nivel económico y a todos los niveles, y tenemos que conseguir de Madrid las mejores inversiones para esta tierra, somos conscientes que muchas decisiones importantísimas para Cantabria se van a tomar en Bruselas, y que también los fondos europeos, que esa materia la lleva la consejera de Economía, pero estamos perfectamente coordinadas, los fondos europeos pues están en asuntos tan importantes para Cantabria, pues como es el Pacto Verde, como es el Digital Euro, todo el sistema digital de la industria, todo el sistema de las nuevas tecnologías, de transportes, y también pues el tema del despoblamiento. Y yo creo que ahí la apuesta del Gobierno es muy importante, porque además justo son 3 pilas donde va a haber fondos, y ya sabéis lo que pasa en Europa, que el que primero llega es el que se lo lleva. Estamos a 14 de enero, consejera, nos quedan, como quien dice, 15 días, un par de semanas para volver a la batalla política en el Parlamento de Cantabria, y creo que para la otra parte contratante, es decir, para la otra parte del arco parlamentario, todo es un cataclismo. Todo va muy mal, este gobierno no funciona, el bipartito está muy distante. No sé qué opina. Bueno, pues que yo soy siempre de las personas que piensan que hacer oposición constructiva da mucho más, y que transformarlo todo en un cataclismo pues tampoco es la solución. Y además es que creo que tampoco los ciudadanos es lo que quieren, porque yo se lo digo mucho, sobre todo a mis compañeros de los ayuntamientos, ¿no? Allí donde estamos en la oposición hay que tener paciencia y trabajar para sumar, ¿no? Pero bueno, sabemos que la política tiene muchísimas variantes, y efectivamente pues tampoco estamos atravesando por un buen momento económico, y eso no se le escapa a nadie. Pero yo creo que precisamente... Dices que llega otra crisis ahora también. Bueno, eso dicen. ¿Cómo se afronta si se cumple? Eso dicen. Bueno, yo creo que vamos a intentar pasar esta, que vamos a salir yo creo que mejor de lo que se podría esperar. Yo creo que Cantabria
está en una buena posición, Yo lo he dicho muchas veces, somos pequeños y eso para algunas cosas es peor, pero para una gran mayoría, y cuando no hemos tenido gobierno en España, nos hemos organizado mejor y hemos sabido caminar, que teníamos que caminar solos de mejor forma, ¿no? Entonces la situación no es como tanto como pinta la oposición, y evidentemente si ellos nos ayudarían, pues sería mejor, ¿no? Pero sobre todo hablo del tema de la industria, ¿no? Yo creo que ahí es muy importante generar confianza, y para generar confianza pues hay que tener todos un poco más de sentido positivo y de... Sí, porque además lo que se va a producir, perdón, es que hemos pasado del apoyo del Partido Popular o de Ciudadanos al Partido Regionalista de Cantabria porque está muy mal en el pacto, a dentro de 15 días la batalla total. Pues sí. No sé si me explico. Ya, pues sí. Bueno, va a suceder ese contraste político. Veremos a ver, porque bueno, también yo creo que todo tendrá que ponerse en marcha, ¿no? Pero yo creo que hasta ahora, y no dejemos de pensar que todos hemos engrasado la legislatura. Además, si os fijáis, ha habido muchísimos cambios en el arco parlamentario. Hay muchos diputados nuevos en todos los partidos. Y bueno, pues yo creo que hay un grupo parlamentario nuevo también, bueno, el grupo mixto, pero con 2 diputados nuevos. Y yo creo que todavía no se han puesto un poco las pilas en el sentido de empezar a hacer oposición en serio. ¿Usted cree que hay que reclamar lo de la Constitución? ¿España existe? ¿La monarquía? Bueno, yo siempre he pensado, y también me vuelvo otra vez un poco al espejo municipal, ¿no? Cuando nos presentan mociones los grandes partidos, es que ahí tengo otra opinión diferente, porque ciertamente a veces lo pienso, digo, ese pensamiento que tuvimos la ejecutiva del partido de pensar que el voto a Sánchez estaba totalmente desvinculado de lo que es nuestro pacto, nuestra manera, pues también es porque somos un partido regionalista. Y evidentemente yo me pongo en la cabeza de un partido socialista, de un partido popular, y claro, el problema es de otra manera. Por eso la interpretación fue tan diferente también. Entonces, vuelvo a esto, ¿no? Yo cuando nos presentan mociones, cuando nos presentan iniciativas parlamentarias, proposiciones no de ley o interpelaciones que no tienen nada que ver ni con ese municipio en concreto, ni con Cantabria, pues digo, pues mira, aquí yo creo que no tenemos ni que entrar en el fondo del asunto. Porque realmente esto, hablo más del tema municipal, ¿no? Esto aquí en Solórzano pues no interesa, ¿no? Nosotros no tenemos esa capacidad de decisión, no tenemos tampoco esa competencia. Entonces muchas veces pues cuando hay temas de ese tipo, pues es cierto que nos tenemos que poner todos a una a reivindicar al Estado un cambio legislativo si eso es necesario, y me estoy acordando por ejemplo ahora del tema de los registros civiles, que es competencia no de mi consejería, porque es una competencia estatal, pero sí que aquí en Cantabria, quien más directamente tiene que ver con ello es la Consejería de Justicia, o sea, de Presidencia y Justicia, porque evidentemente son los jueces de paz los que cumplen esa función. Es un servicio de proximidad esencial para los vecinos, en el que todavía no estamos preparados para tener que decir, mire, usted se va a Santander a buscar un certificado de nacimiento o pídalo por internet, sí, allí, en Los Tojos, a un señor mayor que no tiene ordenador. O sea, es que hay cosas que no son así. Entonces, esa competencia, la de los registros, bueno, pues es una competencia estatal. Pues ¿qué tenemos que hacer? Evidentemente luchar todos a una para que esa ley, que el día 30 de junio de 2020 termina y que por lo tanto tiene que dar paso a un sistema digital en exclusiva, pues se prorrogue una vez más, que entiendo y que creo que el nuevo ministro de Justicia, que me da buenas vibraciones, va a hacerlo así, hasta que estemos preparados para afrontar ese cambio, y que tendremos que tener evidentemente un periodo transitorio en que los dos sistemas funcionen a la par. Y yo sigo manteniendo que si tenemos que poner medidas contra el despoblamiento, esa es una de ellas, el que en los pueblos existan los servicios de proximidad como este, ¿no? Hablo de ese tema de los registros que sí que nos atañe a todos. Pero otros temas que van al Parlamento, que me preguntaba José Luis, o que van a los ayuntamientos, y que bueno... Bueno, hay mociones genéricas, ¿no?, que las manda un partido nacional y que las tiene que presentar en todos los municipios y en todas las comunidades autónomas, porque es orden... Ya, pero merece la pena entrar a veces en esas cosas cuando realmente hay un problema en el ayuntamiento en el que estamos huyendo un poco todos porque nadie se atreve a meter mano, y a veces al toro cogerle por los cuernos es complicado. Yo creo, mi opinión es que es una redundancia. Pues no. Claro. No sé, porque el sistema es el que es. Claro. Pues hombre, vendrán iniciativas probablemente de todos los partidos, vendrán iniciativas con respecto a España, a la unidad, a la Constitución y a la monarquía. Pues sí, pero que todo esto pues no evite que entremos de lleno en lo importante, ¿no? En lo que más
nos importa Cantabria, y ahí sí que me gustaría, como siempre he dicho, como por ejemplo en el proyecto de ley que ya está en el Parlamento, del blindaje del Fondo de Cooperación, yo se le di a los portavoces a la vez que empezó su tramitación en el Gobierno, cosa que no es usual porque puede llevar muchos cambios pasando por todas las consejerías de las que tiene que tener informe de todas las secretarías generales y también de dirección jurídica. Pero quise tener ese gesto porque me parece importante que ese proyecto salga por unanimidad, porque creo que a todos nos interesa que el partido que esté en el Gobierno no quite ese dinero a los municipios tan esencial y tan importante, sobre todo para los pequeños, ¿no? Y la verdad es que no he recibido ninguna sugerencia de ningún grupo parlamentario al respecto, con lo cual estoy convencida de que va a ser un proyecto que salga adelante, que además se ha pedido que sea en lectura única y que así lo haga el Parlamento para que un proyecto de ley de tres folios pues se tramite de manera rápida y no perdamos tiempo cuando todos podemos estar de acuerdo. Veremos a ver lo que pasa, pero yo creo que ahí es donde hay que sugerir cosas y sugerir opiniones y cuestiones que de verdad, que yo lo digo como consejera, si a mí me parece que son oportunas, yo no voy a tener ningún problema en incluirlas. Porque yo soy de las personas que piensan que, como os decía, la oposición constructiva es fundamental y sumar es lo importante. Aquí va mi cuestión. Entonces, por lo tanto, ¿cree la consejera que no se está haciendo oposición constructiva hasta el momento por parte del resto de partidos de la oposición en el Parlamento? Hombre, yo creo que lo decía también antes, que estamos en el engranaje de todo lo que nos ha pasado, ¿no? Sí. Recordemos cuando ha empezado a funcionar el Parlamento de Cantabria y bueno, entre todo lo que ha sido poner en marcha la maquinaria, también hemos aprobado unos presupuestos y en el Parlamento tienen un mes de tramitación, con comisiones, con enmiendas y con muchas horas de trabajo para los diputados. Y como te decía, hay diputados también que son nuevos, ¿eh? Yo creo que la oposición hace su trabajo como oposición. Cada partido político también tiene su estrategia, pero a mí sí que me gustaría que la oposición fuera más constructiva, de verdad. Y de todas formas yo he tenido mucha receptividad en mis comparecencias en el Parlamento, tanto en la de la legislatura como en la de los presupuestos de 2020, y todos los grupos, tengo que decirlo, pues bueno, han puesto encima de la mesa cuestiones que yo llevo en el programa de gobierno para estos 4 años y que también he dotado económicamente algunas de ellas, ¿no? Porque hay proyectos que son de legislatura en los presupuestos, como por ejemplo la Oficina Fiscal y Judicial, que tiene ya una cuantía económica para llevarse adelante, o las grabaciones de vistas en los juzgados, que tiene una cuantía de 200.000 euros, creo recordar, para seguir con el tema de modernización de la justicia y con la implantación total del Vereda, del programa Vereda. Quiero decir que, y todos lo han recibido bien, ahora ellos esperan que yo cumpla, y evidentemente si no cumplen, me darán, pero será lógico. Y ya llegando también a la recta final, hay que hablar de las ofertas públicas de empleo, muchas plazas, y supongo también que va a haber una cantidad de aspirantes increíble, ¿no? Porque el último anuncio ha sido 499, si no me equivoco. Paula, esto también es muy positivo, ¿no? Que se anuncien este número de plazas para ir cubriendo esas vacantes. Yo me comprometí a ello y además me comprometí a sacarlo antes de que terminase el año. Evidentemente, como justo iban a salir publicadas en lo que eran todas las navidades y de cara a que pudiésemos tener a todo el mundo en el registro recibiendo todas esas solicitudes, hablo de los empleados públicos, pues lo pospusimos al 7 de enero, pero han cumplido el plazo que yo me comprometí a cumplir. Además, creo que es una oferta muy buena, con muchísimas plazas. Necesitamos esas plazas y también aquí hay otra parte que es la de reorganizar luego bien a los empleados públicos, ¿no? Pero necesitamos, de verdad que no sobra ninguna, al contrario, y yo sí que lo digo públicamente, hay que agradecer a la Dirección de Función Pública el esfuerzo que ha hecho por preparar todo esto y el esfuerzo que va a hacer a lo largo de todo el 2020 para hacer una realidad todas esas plazas, porque claro, hay primero las que son para todos y luego también están las internas, ¿no? las de los concursos y las promociones internas, y todo eso va a dar un ingente trabajo a los empleados públicos para poder organizar todos esos exámenes. Ya la primera semana, sorprendentemente, ya teníamos 1.000 solicitudes, porque nosotros hemos previsto ya que hemos obligado, ¿no?, a que entren vía digital también, porque tenemos que cumplir con la normativa y vamos al papel cero y tenemos que formar parte de ello con
con el sistema electrónico, con las firmas digitales y también con las solicitudes digitales. La administración electrónica y todo esto se está implantando ya muy bien en todos los municipios de Cantabria. Poco a poco, ¿no? Ya se van adaptando a esa tecnología, a esa actualidad, ¿no? Sí, cuesta mucho, pero yo creo que también el Gobierno hizo un esfuerzo muy importante, un proyecto de la pasada legislatura que hemos seguido dotando económicamente en esta legislatura y está también en los presupuestos de 2020, como es la administración digital, el proyecto PIALCAN, que se llama, que además, bueno, ya tenemos casi 40 ayuntamientos con el Gobierno, que es gratis a lo largo de los 4 primeros años y que además es una plataforma digital extraordinaria en la que además damos formación y tenemos un teléfono que se llama el Centro de Atención al Usuario, que está 24 horas atendiendo a los ayuntamientos para cualquier problema que tengan en el devenir de la plataforma, como digo, en el día a día, en la formación de los auxiliares y de los empleados que van a usarla. Y bueno, pues poco a poco ya todos los alcaldes me están transmitiendo que bueno, que esto va cogiendo ritmo y que como todo, pues evidentemente tiene que haber un periodo para adaptarse a ello, pero que la cosa va bien. También hemos puesto otro tema, que es el tema de la red segura y de la velocidad de Internet en los ayuntamientos, que eso es competencia nuestra como Diputación Provincial, y ese servicio ya terminará a mediados de febrero. Todos los ayuntamientos tendrán una velocidad de Internet importante para poder soportar, como no, el proyecto de administración digital, que si no es absurdo. El otro día me decía la alcaldesa de Los Tojos que si encendían un ordenador ya no podían encender dos, y que ahora con este sistema de velocidad y de seguridad que hemos puesto en la red de su ayuntamiento, pues también en la parte de abajo del sótano el médico tiene un ordenador que no tenía por no tener internet. Entonces, una cuestión sí que, perdone, que sí que creo que es procedente. Se ha compuesto ahora el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de España, y tiene un matiz o una visión claramente económica, ¿no?, de lo que hemos podido percibir. ¿Usted cómo lo ve, cómo ve el equipo que ha hecho Pedro Sánchez para dirigir el gobierno? Bueno, pues yo soy además también de las personas que piensan que hay que esperar, que hay que dar un voto de confianza. ¿Los 100 días veremos a ver. Y que la ilusión pues no se puede perder, y menos al principio, y que además es evidente que tenemos que caminar de la mano porque es la mejor manera de hacer las cosas, y tiene mi voto de confianza. Yo veo muchas mujeres, sobre todo, competentes, hombres también. El ministro de Justicia, como digo, me parece un hombre que me da mucha confianza, y veremos a ver cómo van las cosas. Yo ya les he enviado unas cartas de felicitaciones porque a mí me tocan 3, es así, porque tenemos tanto en esta de la fiscal no nos dice nada, no sé. La quería preguntar, pero es que igual hay un peleagudo, ¿no? Dejémoslo. Eso dejemos a ver qué pasa. Nada, es peleagudo, es peleagudo. Poco oportuno, cuando menos. Y ya para terminar, ¿cómo es un día normal de Paula Fernández? Porque también llegas a casa y te pones a cocinar. Tiene mucho lío, en casa tiene mucho lío. Pues es que... Las recetas son muy buenas, por cierto, ¿eh? Yo soy como soy, y yo no voy a cambiar, y mientras tenga tiempo y pueda, pues a mí me gusta cocinar, y luego lo que me gusta es que mis hijos coman bien. Entonces yo hago siempre la comida para 5, que somos así. Luego yo me llevo mi parte al trabajo. Si no tengo comidas fuera, prefiero comer en el despacho. ¿Hay mucha comida fuera o cada vez menos? Bueno, pues las justas y necesarias, ¿eh? Prefiero comer en el despacho porque además es un tiempo que también aprovechas sin que el teléfono suene tanto, y puedes dedicarlo pues también, ¿por qué no?, a descansar un poco y a estudiar. Realmente esta cuestión puede ser baladí, pero no lo es tanto, porque invierte su tiempo en el despacho, no tiene tiempo de salir, volver, y eso es así, ¿no? Claro, porque asistir a los actos hay que hacerlo, tú tienes una representación institucional y la tienes que cumplir, pero te quita mucho tiempo de despacho. Y mi consejería, a diferencia de otras, requiere mucho tiempo de despacho, porque yo soy la secretaria del Consejo de Gobierno, porque tengo que mirarme todos los expedientes, porque los firmo todos, porque estoy en contacto con todos los secretarios generales y con los consejeros, porque aquella maquinaria funciona, porque Presidencia es transversal y tiene muchísimo trabajo de despacho. Entonces, evidentemente, asistes a los actos porque es tu obligación y así lo haces, y también te reporta muchísimas cosas, porque a mí también me gusta salir del despacho y pisar la calle, pero evidentemente tienes que tener tiempo para estudiar y mi consejería requiere mucho tiempo de despacho. Tiene despacho y tiene Reynosa también, por ejemplo, lo digo por las inundaciones, digo que tiene un poco de todo. Sí, bueno, pues sí, tenemos muchas cosas y además tenemos que colaborar en todo esto, y tenemos
un plan de protección civil que hemos aprobado en un tiempo récord, que va a ser para los próximos 4 años y que además pues una de las cuestiones fundamentales que tiene es todas esas novedades que se van a introducir y que tenemos que poner en marcha de manera inmediata. Ya hay algunas en el presupuesto 2020, como es ese convenio con la EMET, porque bueno, hay que saber por qué está pasando todo lo que está pasando y tenemos que tener la previsión con toda la antelación posible para poder atender la emergencia muchísimo mejor, con el convenio, un convenio también que vamos a hacer con el Colegio de Arquitectos para la fase de recuperación de la emergencia. El otro día en Cañeda los vecinos estaban asustados porque había una grieta al lado de una casa que evidentemente había sido fruto de esas terribles inundaciones, que además en Cañeda se llevaron toda la vía del tren al pueblo, que eso fue terrible también. Y evidentemente, bueno, pues inmediatamente sí que hablé con el consejero de Obras Públicas y vino un ingeniero en ese momento, tranquilizó a los vecinos, se personó y vio la grieta, pero vamos a hacer un convenio con los arquitectos para ver esas cosas. Y ayer el 112 estuvo presente lo que tuvimos en Santander, ese hundimiento, ¿no? Sí, evidentemente cuando es un ayuntamiento de más de 20.000 habitantes, la dirección del plan de la emergencia la lleva el ayuntamiento de Santander es el que dirigía la emergencia, pero nosotros hemos estado allí para asesorarles y para todo lo que necesitan. Y de hecho, la directora de Interior y el gerente del director del SENCA estuvieron allí también, junto con la Policía Nacional y junto con el Ayuntamiento de Santander. Un milagro que no pasase nada, ¿eh? Bueno, pues sí, la verdad es que ha sido un milagro porque la hora era justo la hora que tenía que ser para... Sí. Me entró el mensaje a las 6:25 de la mañana y no sabía las consecuencias porque no lo sabíamos nadie hasta que, bueno, pues la mayor preocupación hasta que llegas allí y hasta que es, madre mía, si hay alguien ahí dentro, ¿no? Que podía haber pasado si eso pasa a las 7 de la tarde con el parque lleno de niños o a las 9 de la mañana con el garaje pues lleno de gente que iba a trabajar o al colegio, ¿no? Paula Fernández, un auténtico placer. Igual en 3 meses te tenemos que volver a llamar a ver cómo va el seguimiento del pacto con el Partido Socialista, a ver cómo va la cosa. Llamarme cuando queráis, ¿eh? Muy bien. Un auténtico placer. Muy bien, el placer es mío. José Luis, muchas gracias como siempre. Gracias a ti, Alfonso. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo martes, como siempre. Gracias por estar al otro lado y también recordaros que en Facebook y en YouTube ya está colgado el programa de hoy, también estará en los próximos días en Cantabria 24 horas. Adiós.